Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí en América, tardes, y ya creo que está acercando la noche para algunos lugares en América, y muy buenas noches, madrugadas ya en Europa, ¿no, Camilo? ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar por acá de nuevo. Bueno, en un lugar no tan habitual, porque ahora estoy en otro lugar, no estoy en mi casa, aparte en menos calidad en, en la cámara. Así que no, un gusto estar de acá contigo otra vez. Sí, qué bueno, Camilo. Bueno, para que sepan un poquito, Camilo anda fuera de su estancia habitual, anda en una, ¿cómo dijiste que se llama? ¿Una práctica doctoral? Estancia Una doctoral, estancia, ¿no? mm, Ujú. una Sí. estancia, una visita doctoral. Claro, lo que sucede es que cuando tú haces un doctorado, a veces surge la posibilidad de hacer una estancia, ¿no? Vendría siendo lo que tú dijiste, una práctica. O sea, de unos meses, no suele ser más de 3 meses, donde tú vas a otro lugar y hay alguien que te apadrina, por así decirlo, y para investigar, ¿no? Entonces, porque uno tiene siempre asociado un director de tesis, entonces cuando te hace estancia es como si tuvieras otro, ¿no? Por ese tiempo. Así que estoy acá trabajando con Alonso Silva, que bueno, es bastante activo en Twitter y él trabaja en modelos generativos y trabaja en Nokia Bell Labs, ¿no? Así que ahí estoy trabajando. Y a veces tengo que ir a la universidad que se llama Telecom de París, que es como un campus de ingeniería bastante interesante en París. Así que, no, genial, la experiencia está bastante bien de recorriendo París, los cafés, los bares y la librería, que es lógicamente lo que me interesa. Así Sí. que, no, súper bien. Oye, y bueno, yo vi a Alonso Silva en una clase bastante bien, una clase en código facilito, bastante Mm. bien. Te iba a decir sobre me dio risa lo que dijiste, que andas recorriendo los bares. Hay como que París es muy, ¿cómo se dice? Es muy famoso por sus cafés, ¿no? O sea, justamente ahí se reunían los en los cafés de París se reunía Sartre, ¿no? Y todos Camus. estos Mm. filósofos que se iban a Sí, hacer cosas. Ujú, hay bastante cultura de café. ujú. Igual que en Barcelona, diría yo. En Barcelona también hay bastante cultura de café. A diferencia de Chile, no sé cómo será en México, pero acá es como muy normal que tú vas a tomar desayuno en una cafetería, ¿no? Entonces, está la gente ahí conversando, ¿no? Toma café fuera. Y en Barcelona también es así. Entonces, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Aunque claro, igual extraño Barcelona en el sentido de que yo en Barcelona vivía en el centro de la ciudad. Entonces, eso significa muchas cosas. Por ejemplo, que tengo cerca o puedo ir caminando a todos los lugares que me gustan, ¿no? Las librerías, Mm, los cafés. En cambio, yo estoy ahora a las afueras de París. Entonces, es otra forma de vivir porque en realidad todos los lugares turísticos de París están en el centro y para ir para allá hay que planificar y tardas más de una hora en llegar. Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, trato de ir a recorrer los lugares que me gustan y la ciudad es bastante interesante, sobre todo caminando, ¿no? Cuando estás en el centro, ahí es muy interesante y me recuerda mucho, como te decía, a Barcelona también por el tema de los cafés y la librería, ¿no? Que hay muchísimas. sí, sí, no, aquí en la Ciudad de México no, como que la parte de cafés no es muy común, es Mm, más común la parte de restaurantes como comunes, no estilo café, sino comunes. mm, Y en el centro de la ciudad sí hay librerías, pero haz de cuenta que el centro de la ciudad es como hipercomercial, ¿no? O sea, es ahí. De hecho, está como el dicho de que si no lo encuentras en el centro, no existe en México, porque hay un montón de lugares para comprar materias de todo tipo, ¿no? O sea, productos de todo tipo. Entonces, es la costumbre irse por ahí. Y sí hay lugares como históricos y bonitos, pero como que está muy contaminado con eso el centro, digamos, con la parte comercial. Entonces, no sí tiene partes turísticas, pero está como dividido. Y hay una calle que es completa de librerías, se llama la calle Donceles. mm, En esa calle hay un montón de bueno, está chistoso porque está dividida en 2 la calle. A partir de cierta calle son puras librerías, a partir de librerías, como les dicen en Europa, librerías de mm. viejo, y de ahí en adelante son puras cámaras. Entonces, no sé por qué, no sé en qué momento se dividió así la calle. Entonces, te digo, como que está contaminado, o sea, está como el centro, y haz de cuenta que aquí en el centro están divididas por zonas, ¿no? Hay zonas en las que venden
telas, por ejemplo, y hay zonas en las que venden okey. cosas de papelería y cosas y en esta calle específicamente hay un montón de librerías muy grandes de viejo, y hay un montón después de ahí venden cámaras, ¿no? O sea, venden cámaras, modernas, venden cámaras Mm. clásicas, cámaras de colección y así, entonces es chistoso esa calle. Es bonito, pero no, esa cultura que dijiste del café o de un área donde haya cafés o así, no está. Entonces es curioso Pero cómo bueno, se me imagino que sí. el tema de la librería de segunda mano deben haber muchísimas ahí, ¿no? O sea, ¿o Y no? No tanto. gigantes, y Mm, gigantes, sí, sí, mm. sí, hay muchas Vale, gigantes. eso es interesante porque acá generalmente son pequeñas las de segunda mano. Ujú. Por ahí tengo algunas fotos, pero son gigantescas las librerías, ¿Y son qué tal los precios? ¿Realmente si tienes suerte encuentras cosas interesantes en esa librería o no? fíjate que por ahí tengo un libro, de hecho lo tengo ubicado porque ese libro es el segundo libro del ensayo, bueno, sí, de el arte de, ¿cómo se llama? El de Donald Knuth, el arte de la De la programación de programación. computadoras. Es Mm, el segundo tomo en español, o sea, que se me hace una rareza, y lo mm. compré como por $30 o algo así, ¿no? Pero la Sí, mayoría de ¿eh? alguien lo tradució, ¿no? Alguien hizo la traducción de eso. Sí, sí, sí. Como sí, y también el libro de compiladores de Ajo lo compré como por Mm, $200 o algo así, ¿no? Entonces, mm, siento que para cosas poco conocidas, justamente para mm, rarezas o para cosas que son específicamente interesantes para un área, puedes encontrar cosas a buen precio. Para como cosas comunes, los libros mm, no son baratos, ¿no? O sea, no mm. te lo venden en la librería nueva en $300 y aquí te lo venden en 200, ¿no? Entonces, Sí, yo ajá. creo que debe ser sobre todo útil para la gente que lee ficción, ¿no? Literatura, o sea, quiere buscar una edición en particular, ¿no? Casi como coleccionista, la edición del año 80 de tal autor. Yo hace tiempo estaba coleccionando, bueno, no coleccionando, pero sí fanático de estas ediciones que seguramente las has visto. Son unas ediciones Aguilar, que son pequeñas con papel Biblia y tapa como de cuero. Son Ujú, muy famosas en España del año 70 y surgían ediciones de Aguilar de los grandes escritores de los premios Nobel de literatura y son maravillosas. Esas ya no se venden nuevas, entonces tú la encuentras solamente en esos lugares. Y siempre hay ediciones de Aguilar, ¿no? Entonces es fantástica porque la calidad es súper buena y a veces vienen las obras completas, ¿no? Que hubo un tiempo que me gustaba mucho comprar las obras completas de un autor, ¿no? En dos tomos, tenerlas todas directamente. Porque sí. más que ir comprando los 10 20 libros sueltos, ¿no? Que son mucho más caros, pero es interesante. O sea, son Sí, esas cuestiones que uno tiene cuando te gustan mucho los libros. sí, muy bien. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, creo que esto del que estamos hablando ahorita, Camilo, empieza a tocar el tema principal del capítulo, ¿no? Hablamos de tu nuevo libro. Tú, en tu biografía de Twitter, tienes la descripción de que eres humanista, o un computólogo humanista, ¿no? Que he visto a unos cuantos, personas, iba a decir otra palabra, pero no quiero sonar demasiado ofensivo, unas cuantas personas que no entienden a lo que te refieres, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que dijimos, o lo que hemos dicho muy constantemente. Creo que en esta área, sobre todo técnica, en el área de desarrollo de software, se tiene la impresión de que el único conocimiento que vale es el conocimiento, digamos que lógico-matemático, ¿no? Y hay personas que ni siquiera ese conocimiento tienen bien desarrollado, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y esto que estamos hablando ahorita de la literatura, de la filosofía y todo este tipo de cosas, tiene mucho que ver con tu nuevo libro. Entonces, no sé si quieres empezarnos a hablar de él. Sí, bueno, primero me gustaría comenzar definiendo el tema del informático humanista, que al final es casi como algo redundante, porque en realidad todos los seres humanos somos humanistas en cierta medida, ¿no? Pero me gusta escribirlo explícitamente porque aunque parezca una rareza, es difícil encontrar informáticos que leen, de hecho, o que sepan escribir bien. De hecho, es cosa de darse vuelta por Twitter, incluso en divulgadores, ¿no? Informáticos con miles de seguidores no escriben bien, no saben el español. Y menos escribir, ¿no? Por supuesto. Entonces, si no sabes eso, tampoco sabes leer, ¿no? Tampoco lees libros. Entonces, al final, el informático humanista simplemente es un informático que no se ha olvidado del papel y del lápiz, ¿no? Básicamente, y del libro. Es tan simple como eso. Y, y una de esas cosas, por eso, uno de esos motivos fue lo que el año pasado, el 2023, a mediados,
tenía la intención de escribir un ensayo, un primer ensayo como tal, porque yo he escrito 2 libros técnicos. El primero fue técnico, el segundo fue de biografía, que se podría quizás entrar a la categoría de ensayo, pero yo lo veo más como un libro más biográfico, más en particular en ese nicho. Y el tercero de principios, que es un poco de todo, pero generalmente está diseñado para alguien más técnico, ¿no? Ese fue el del año pasado, principios de programación. Pero en este otro libro, que de escribir hace una semana o una semana y media atrás, que se va a llamar Palabras y Algoritmos, cómo la inteligencia artificial transformará la escritura humana. Ahí lo que trato de hacer es tratar de hacer esa simbiosis, ¿no? Esa conexión entre las humanidades y la informática, para un público no solo informático, sino que también para todo tipo de público interesado, obviamente, en la tecnología. Nace por las primeras aproximaciones que yo tuve con ChatGPT, podríamos decir, ¿no? Al final, la idea de empezar a ocupar ChatGPT, me di cuenta en su momento que era muy bueno, por ejemplo, como editor, ¿no? Si tú te das cuenta, ChatGPT siempre escribe bien, escribe claro, ¿no? Y eso ya es un logro, ¿no? O sea, escribir al menos claro y redactar bien, ¿no? No estoy entrando ya en el tema si es un buen escritor, yo creo que todavía no está en ese nivel, ¿no? Creativo. Y esto igual me da paso para hacer un paréntesis, ¿no? Porque yo también lo trato en el libro, que es la idea de qué es escribir bien, ¿no? Al final, los grandes escritores uno los recuerda no tan solo por la historia que ellos escriben, ¿no? No tan solo por la trama que ellos desarrollan, los personajes que ellos hacen en su libro, hablando de ficción, sino que también uno lo recuerda por la forma de escribir, ¿no? Muchas veces crean herramientas, formas de usar el lenguaje, ¿no? O sea, de manejarlo, formas no vistas antes que ellos, ¿no? Entonces, esa forma de construir el lenguaje, de crear recursos literarios, es lo que hace a alguien un buen escritor, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil que hoy herramientas de inteligencia artificial, a pesar de que escriban claro y que se entienda lo que dicen, no están creando un estilo, ¿no? No crean un estilo propio porque se basan en lo que han visto en los datos de entrenamiento, ¿no? Y todo ese tipo de interacciones con ChatGPT, utilizando como editor, por ejemplo, pidiéndole que revise la ortografía o cosas, repeticiones absurdas de palabras, párrafos extremadamente complejos, cuestiones que te lo diría un editor humano cuando te lees tu texto. Em, bueno, te das cuenta que si tú haces un prompt, una instrucción a ChatGPT y le pasas un texto ya escrito, te ayuda bastante, ¿no? O sea, te da ciertas pautas para escribir sin... Y esto no quiere decir que uno ocupe ChatGPT para generar texto, sino que es simplemente es como yo tengo un texto propio escrito y quiero que me digas como si fuera un crítico muy duro, te dijera ya, esto tienes que mejorar, esto, ¿no? Y son cuestiones que tú te das cuenta, porque yo ya llevo escribiendo ya muchísimos años, este ya es mi cuarto libro, entonces ya más o menos tengo mecanizado el proceso de escribir. Em, Hay cuestiones que yo me doy cuenta de esos errores día después, ¿no? Cuando dejo descansar el libro y lo retomo una semana después. Me doy cuenta que, esta frase la podría hacer más simple, podría aquí mejor, buscar un adjetivo que capturara mejor lo que quiero decir, ¿no? Y ese tipo de cosas que tú puedes tardar semana o el recibir la retroalimentación de otra persona, porque tú quedas sesgado por tu texto, una vez que estás todo el día enfocado en eso, te sesga, evidentemente, igual que pasa con el código, ¿no? A veces no ves un error, pero día después o cuando sales a caminar, sales a pasear, te desconectas un momento, lo encuentras. ChatGPT te puede ayudar para detectar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces el libro es eso, un ensayo que trata de la historia de la escritura humana, parte con la historia de la escritura humana en Mesopotamia, ahí de cómo surge la escritura, cómo los seres humanos van desarrollando esta tecnología, ¿no? Al final la escritura humana, la forma de comunicarnos, es una forma de persistir la memoria, ¿no? Se crea porque buscamos que el conocimiento, las generaciones que han pasado el ser humano se mantengan en el tiempo y que podamos aprender de ellas, ¿no? Entonces, con esa idea voy avanzando en el tiempo hasta llegar ya a nuestra época, ¿no? Y ahí pasa la inteligencia artificial, aparece Alan Turing, aparece, bueno, la creación de la imprenta previamente a eso,
eh, la creación del primer chatbot de Elisa, aparecen filósofos, aparece Gödel, aparece Wittgenstein, ¿no? Que es alguien que habla mucho del lenguaje, y una serie de personajes, ¿no? Que aparecen en ese libro para decir en el fondo que la importancia de la escritura humana y lo que va a afectar la inteligencia artificial a esa tecnología, ¿no? Que nos ha acompañado durante toda nuestra vida, ¿no? Sí, ahorita que hablaste de Wittgenstein, me puse a buscar un libro, porque siempre confundo a este autor, que es John Locke, siempre lo confundo, no sé por qué lo confundo con Wittgenstein, y yo leí un libro que me cambió mucho la manera de pensar, un libro chiquitito que justamente hablando de editoriales y todo eso, la editorial, me parece que es Taurus, saca unos Vale, unos sí. unos unos libros chiquititos aquí en México que se llaman, bueno, yo creo que en México, en toda Latinoamérica, que son como pequeñas, o sea, extractos de obras más grandes o Mm, obras pequeñas en sí mismas, ¿no? Ese libro se llama Sobre el abuso de las palabras, lo estaba buscando por aquí, pero no, es otro que tengo. Es de esta serie, este sí lo tengo por aquí cerca, es ah, es vale, es sí, sí lo he visto, sí. sí, de la serie, se llama como la serie Great Ideas, ¿no? Como la serie Grandes Ideas, Mm. y son libros pequeñitos. Yo creo que es un juego de palabras, ¿no? Porque son libros Ese es chiquititos. Meditaciones, ¿no? Es Meditaciones de Marco Sí. Aurelio, ajá. Mm, Sí, 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 ujú, me gusta esa edición, esas ediciones. Leí un libro de John Locke que se llama Sobre el abuso de las palabras, y justamente habla de este tipo de cosas, ¿no? De las escrituras, de la escritura en sí misma, y ahí John Locke habla acerca de la forma de generar ideas, ¿no? Y entonces, yo nunca me había puesto a pensar en eso, en ese momento en el que lo leí, y habla de dónde vienen las ideas, o sea, de las primeras cosas, bueno, habla de las palabras, ¿no? Y en general es que dice, pues las palabras son para expresar ideas. ¿De dónde vienen las ideas, no? Y entonces empieza a hablar él habla, según yo, de 3 niveles de ideas, ¿no? El primer nivel de ideas, que es el más básico, viene de los sentidos, el segundo que viene de la construcción sobre estos sentidos, y el tercero que viene de los razonamientos, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que, que sacarlo del mundo real, sino puede venir del razonamiento, muy parecido a las ideas platónicas, ¿no? A lo que decía mm. Platón sobre el mundo de las ideas. Está muy interesante, se los recomiendo mucho, pero ahorita me recordaste también otro libro que se llama, ese no lo he leído, lo tengo por aquí, se llama, bueno, me recordaste 2 libros más que hablan sobre la escritura. Hay uno que se llama, ya no, otra vez se me olvidó el nombre. Es un libro que habla sobre la historia de los libros, según yo, o sea, como la historia de los libros Vale. como objetos. ¿Perdón? No sé si será bueno, yo el libro que ocupé para, aprender sobre la escritura humana fue el de que se llama La escritura humana, una historia de la escritura humana se llama de Evan Clayton, que es un libro extraordinario, ese me gustó muchísimo, que te narra la historia de la escritura humana, que está bastante bien. Sí, y sabía que lo tenía por aquí, pero no sabía dónde. ¿Es este libro del que hablo? Se llama Ah, El infinito en Junco, vale, sí, En sí, un junco, ajá. Que según mm, yo, habla más del libro como tal, o sea, de los papiros, mm, del sí, registro, ¿no? Que sí. de que en sí mismo de la escritura. De hecho, Y a ella la cito porque yo he leído bastante sobre ella, Irene Vallejo, y sí, la autora, totalmente. ujú. Recomendada, se escribe maravilloso. Sí, sí, sí. Y el otro libro que me recordaste y que tiene mucho que ver con la escritura en sí mismo y con la escritura como tecnología, es el libro de The Shallows. Ese también es un libro que marcó mi pensamiento. Se llama The Shallows y está escrito por Nicholas Carr. The Shallows habla acerca o sea, como su tesis principal es cómo la tecnología moderna está modificando nuestro cerebro para que cada vez tengamos menos, span de atención, ¿no? O sea, menos capacidad de atención. En ese libro, que salió mucho antes de TikTok, él decía justamente que en Internet estamos acostumbrados a poner atención a un poquito de la cosa y inmediatamente saltar, ¿no? Pero Mm, para sostener su tesis, dice: "Esto no es culpa específicamente del Internet, o sea, esto es un proceso natural que ha pasado con todas las tecnologías". Por ejemplo, habla acerca de cómo el reloj modificó nuestra forma de pensar justamente, ¿no? mm, Los mapas modificaron nuestra forma de pensar, los mm, libros modificaron nuestra forma de pensar. Cada herramienta que llega a los humanos o que los humanos desarrollamos modifica mm, nuestro cerebro específicamente, o sea, literalmente modifica nuestro sí, cerebro porque ahí es donde aprendí justamente que
los filósofos antiguos decían justamente que lo que valía la pena era memorizar, ¿no? Y entonces, cuando se empezaron a poner las cosas por escrito, decían: "¿Qué es esto de esta nueva generación? No quiere memorizar nada", Mm, y lo ponen todo por escrito, ¿no? Entonces es lo que va liberando recursos exactamente. mentales para hacer nuevas cosas, ¿no? De Entonces, hecho, la oralidad era algo extremadamente común en la antigüedad. O sea, no tan solamente narrar, o sea, a través de la voz, sino que la forma, ¿no? La efusión, ¿no? Casi como si fuese una obra de teatro, era algo muy, muy importante. De hecho, leer cuando recién comenzó la lectura, hacerlo en silencio era rarísimo. O sea, alguien que pesque un libro leyendo en silencio, no, tenía que hacerlo en voz alta, ¿no? Leyendo incluso, ¿no? Leer en voz alta era lo normal. Eso que venga después, o sea, hay que estar tú solo en una esquina con un libro en silencio, eso es posterior, ¿no? Al libro. Entonces es bastante curioso, ¿no? sí, y yo Y, creo que lo, y, lo- y los humanos somos sumamente flexibles, como bien dices tú. Al final nos adaptamos a muchísimas cosas, ¿no? sí, sí, sí. Y la forma misma de la escritura lo revela justamente, ¿no? O sea, antes se escribía exactamente como lo oyes, ¿no? Entonces, y Ujú, no existían marcas para denotar cómo se tenía que pronunciar eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos idiomas la escritura era corrida y sin espacios, ¿no? Y entonces, quien lo leyera tendría que saber cómo se pronunciaba eso en pocas palabras, ¿no? O sea, justamente hay problemas en muchos idiomas de que no sabemos cómo se pronunciaba cierta cosa, que ya se mm, perdió su pronunciación, porque no había marcas para poner la pronunciación justamente, ¿no? O sea, en algún punto alguien dijo: "Ah, vamos a poner marcas", ¿no? Por ejemplo, yo sé específicamente del hebreo, o sea, yo no sé hebreo, sé de que el hebreo tiene ese problema, ¿no? No existían o sea, no se escribían las vocales, no sé si no existían, ujú, pero no se escribían las vocales, y tampoco había marcas para decir cómo algo se pronunciaba, y entonces se ponía así, y ese conocimiento justamente era un apoyo, no era el conocimiento completo, justamente era un apoyo para aquellos que sabían más o menos cómo pronunciarlo, cómo decirlo, ¿no? Y después, cuando se empezó a avanzar, justamente se le empezaron a poner marcas a las palabras para que alguien que nunca hubiera escuchado esto, nunca lo hubiera visto, pudiera leerlo, ¿no? Entonces, creo que ujú, sí, o sea, a eso revela justamente que algo que vemos muy natural hoy ujú. es una tecnología que se fue desarrollando con el tiempo y que estamos muy acostumbrados a ella, ¿no? Algo que leí hace como pocos días en Twitter es que pusieron una foto de, no sé, de alguien y dijeron que era un polimat, no sé no sé cómo decirlo en español, Polímata. polimatemático, un polímata, ¿verdad? Ajá, Mm, un polímata, y decían, él sabía de astronomía y de física y de biología y no sé qué tanto, ¿no? Y decía, pero él nació antes de, Lavoisier y antes de Newton y antes de tal cosa, ¿no? Y la conclusión del cuate este decía, este cuate que era un polímata y alguien muy respetado en ese momento, sabe menos que alguien universitario ahorita, ¿no? O alguien mm, que todavía no se graduó de la universidad ahorita, ¿no? No creo que sea tan extremo así, porque seguro ese cuate sabía un ujú, montón, pero a lo que quería llegar con este ejemplo es que mucho de lo que hoy damos por sentado, en realidad son tecnologías que llevan miles de años desarrollándose y que mm. nosotros damos por sentado, ¿no? Que son justamente la escritura es una de ellas, ¿no? Totalmente. Y de hecho, la escritura humana surge, o sea, se funda en base a una cuestión que se llama el principio de rebus, ¿no? Que es la idea de tener imágenes, símbolos, ¿no? Y asociarles sonidos, ¿no? Pero no tan solo la combinación de estos símbolos puede cambiar totalmente el significado, ¿no? De un concepto. Eso es brutal. O sea, que con un solo carácter, por ejemplo, chino, yo pueda decir que, bueno, es el amanecer, ¿no? O es la noche, o es una marejada, ¿no? Entonces, con solamente y cambiando la combinación de símbolos, significa otra cosa totalmente distinta, ¿no? Aunque esté ocupando el mismo símbolo anterior, ¿no? Esa combinación y ese cambio en la fonética es algo que surgió en distintas culturas y al parecer no fue algo que se comunicaban entre ellos, sino que surgió de manera espontánea en distintas partes del mundo, ¿no? Porque estaban las condiciones para que surgieran, ¿no? De hecho, pasa lo mismo o muy similar a lo que fue la creación, el surgimiento del primer computador, ¿no? Al final, no es que todo en el mundo estaban trabajando, cooperando al mismo tiempo, sino que en distintas partes del mundo, en Asia, en Europa, en América, estaban desarrollando cosas que muchas veces no se conocía lo que estaban haciendo otros y estaban surgiendo, ¿no? Y eso es interesante, o sea, el ser humano, al parecer, cuando hay tal las condiciones, ya tecnología o los conocimientos previos, empieza a surgir, ¿no? De manera espontánea ese tipo de cosas. Eso quiere decir que, por ejemplo, un caso extremo, si Einstein no hubiera estado,
alguien hubiera descubierto la teoría de la relatividad 5 o 10 años después, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, ya estaban las condiciones para que esa teoría surgiera, ¿no? Y muchas cosas más van a pasar así en los próximos años, ¿no? De hecho, la idea de que tengamos tanta información hoy en día y ahora tengamos herramientas de síntesis de inteligencia artificial que podemos poner en múltiples fuentes de documentación, texto, videos, audio, y que nos genere un audio, un podcast, ¿no? Como Notebook LM, dando un resumen de esa información, va a ser otra forma de aprender, ¿no? O sea, ya es, no, necesitamos tecnología para poder sintetizar, ¿no? Poder filtrar y poder resumir información, pero a pesar de que tener ese tipo de tecnología, todavía va a quedar nuestra decisión, ¿no? La decisión nuestra de saber qué cosas conectar, ¿no? Y creo que ahí está lo interesante o lo que nos hace, o lo que la gente que ha hecho cosas importantes en la historia humana se destacaba, como lo que tú mencionabas, el tema del polímata, es que la capacidad de ver conexiones que no son aparentes, ¿no? Al final ese es el punto, ¿no? O sea, de encontrar cuestiones que tú puedes tener toda la información del mundo, pero encontrar esa conexión de las artes con la física cuántica o algo así y desarrollar una idea, eso es algo que muy difícil que una tecnología te pueda, lo vaya a hacer, ¿no? A menos en corto plazo, ¿no? O sea, son cuestiones, son totalmente contraintuitivas, ¿no? Que tú no están en tus datos en tu set de entrenamiento, podríamos decir. Sí, de acuerdo completamente. Y bueno, sobre esto es, no sé si quieres avanzar sobre cuáles son tus, o sea, más bien, no sé si lo puedas decir aquí, jaja, pero ¿cómo avanzas en el libro sobre el efecto de la escritura, más bien de las nuevas tecnologías en la escritura humana? O sea, ¿cuál es tu tesis principal? ¿Que le van a ayudar, la van a destruir? ¿Qué? Mm. ¿Cuál es tu principal idea? Sí, la principal idea se resume en el concepto de escritura simbiótica, que es la Okey. idea de que no es un, ya lo digo de ya, no es un enfoque negativo hacia la tecnología, sino que más, siempre está los dos campos, ¿no? Los tecnófobos, que ven todo negativo, que la tecnología me ha quitado el trabajo, todo, y Ujú. la tecnofilia, ¿no? Que es el fan totalmente incrédulo y que cree todo lo que es nuevo es mejor, ¿no? Yo estoy más en ese lado, pero intentando no ser ingenuo, ¿no? Y en ese sentido, la idea es que la tecnología, la inteligencia artificial, te va a ayudar, va a ser una especie de editor sofisticado, ¿no? Un editor sofisticado en la escritura. Así como hoy tenemos correctores automáticos que te dicen que te falta una tilde o hay una palabra mal escrita, bueno, vas a tener un asistente que no tan solo te va a dar sugerencias más profundas sobre el tema que estás escribiendo, sino que también va a conocer tu prosa, ¿no? Es decir, va a conocer tus escritos que has hecho hace un año, hace 2 años, hace 3 años, y en base a esa experiencia, a ver tu evolución en la escritura, va a ir recomendándote cuestiones que siempre desde tu decisión, evidentemente no te va a imponer lo que tú tienes que hacer, ni te va a dar el texto ya hecho, sino que te va dando ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones muy prácticas, tú puedes decirle, mira, en tu forma de escribir en un libro previo, tú desarrollaste esta forma, el inicio del capítulo fue de esta manera. Es interesante porque ocupaste figuras retóricas, metáforas, y eso podrías quizá ocuparlo aquí, pero en este otro tema, ¿no? O sea, como que te haga ese recuerdo, ¿no? Esa forma de escribir que era muy propia tuya, te la sugiriera, ¿no? Y que te encontrara tipos o sea, que te encontrara formas como chispa, ¿no? Que te haga surgir la creatividad, ¿no? Pero siempre siguiendo un patrón personalizado, siguiendo tu forma de escribir, no llevándote a querer escribir como otra persona, ¿no? O sea, si tú eres, por ejemplo, yo tiendo a veces a la frase larga, ¿no? Que es algo no es común en inglés porque el español tiende a ser a frases más largas, ¿no? Por las palabras son más largas, etcétera. Entonces tú puedes hacer una frase subordinada y otra subordinada, y etcétera, ¿no? El español te lleva un poco a eso, el inglés te obliga a ser mucho más conciso. Bueno, ese tipo de cosas, si a ti te gusta escribir así, bueno, ChatGPT, por ejemplo, si tú no te conoces, hoy en día todavía no lo puede hacer eso, te va a decir, oh, has hecho una frase demasiado larga, podrías dividirla o añadir puntuaciones y cosas así, ¿no? Como que
te trata de llevar a un molde predefinido, ¿no? A una forma de escribir muy al estilo en inglés, ¿no? Muy precisa, frases cortas, ¿no? Pero quizá esa frase larga tiene una razón de ser, ¿no? Porque es tu estilo, es el ritmo de la prosa, ¿no? Que es propio. Entonces, si tú tienes un sistema de inteligencia artificial personalizado para ti, para tu forma de escribir, va a detectar esas cosas, ¿no? Y cuando escribes una frase larga le va a parecer normal, ¿no? Porque sigue tu estilo, ¿no? Y ese concepto se llama escritura simbiótica, ¿no? Y aparece en el último capítulo del libro donde yo hago una especie de manifiesto, podríamos decir, ¿no? Un manifiesto de lo que es la escritura. Pero previamente hago todo un recorrido histórico, ¿no? De que surge la antigüedad hasta nuestros días, pasando por el siglo XX y los modelos generativos y temas también de autoría, ¿no? Que son sumamente importantes esos temas también. O sea, ¿quién va a ser el creador de esto, no? O sea, si tú tienes un asistente que es muy sofisticado, ¿sigues tú siendo el creador, el autor? ¿O tendríamos que añadir una nota a pie de página que diga que también ocupaste tu asistente personal, tu copia artificial, podríamos decir, es también autor del libro, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas yo los trato en este texto, que deberías publicarse en enero, probablemente del próximo año, enero, febrero de 2025, ¿no? Así que ahí es como dar el paso a otros temas, porque en el sentido de tratar de combinar la informática a la humanidad, ¿no? En ese libro puedo hablar de escritores, de literatos, que no tienen nada que ver con informática, pero ahí lo conecto, ¿no? Hablo de Alan Turing, después hablo, quizás también menciono en algún momento, no sé, a Proust, por ejemplo, o a Cervantes, ¿no? Ujú. Y es interesante, yo creo que a la gente que le guste las humanidades, le guste leer, le guste escribir y le guste también la tecnología, yo creo que va a encontrar un lugar donde puedan encontrar una visión quizás distinta, ¿no? A lo que se acostumbra, ¿no? A decir que algo negativo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pues espero que llegue pronto aquí a América, pero algo que iba a decir, Camilo, es, estoy de acuerdo en que puede ser una muy buena herramienta, pero no sé si explorar este lado, pero y yo lo estoy hablando por mi propia experiencia, es que toda aquella herramienta que facilita algo, lo vuelve más o menos con lo que en inglés llamaríamos un commodity, ¿no? Como algo que se da por sentado o algo que se tiene Mm, siempre disponible. mm, Entonces, yo considero, y esto lo voy a contar de mi propia experiencia muy reciente, es, los que me conocen saben que, bueno, o los que siguen a Código Facilito en general, saben que ayer di una charla, ¿no? Una charla de un tema que yo ya lo traía muy difuso en la cabeza, pero lo traía justamente porque lo platiqué internamente con ellos, y esta plática salió como sugerencia con Nuriel y con ellos, ¿no? Y ese tema yo ya lo traía en la mente, pero, pues, justamente creo que tus ideas van surgiendo conforme vas adquiriendo experiencias, ¿no? Entonces, el tema del que yo hablé fue como, en pocas palabras, fue diseño de software, ¿no? O sea, como todo lo que abarca el diseño de software mm, y los diferentes niveles de abstracción que puedes tener en el diseño de software, ¿no? Desde lo más acercado al mm, negocio hasta lo más acercado a la computadora, ¿no? Y mis ideas se fueron como solidificando con la experiencia. Lo que no sabía era cómo explicarlo. Y estaba muy nervioso, de cómo iba a armar la charla hasta que me puse a mm, escribir un artículo sobre eso, ¿no? Entonces, mm, algo que yo considero sobre la escritura es lo que no sé quién lo dijo, pero dicen que escribir es pensar en papel, ¿no? Digo, mm, no necesariamente tiene que ser en papel, pero puede ser, en cualquier medio, pero escribir es una forma de, primeramente, de solidificar tus pensamientos, porque cuando tú crees que tienes algo en la cabeza y no lo mm, has expresado, justamente pues se parece mucho a enseñar, ¿no? Cuando lo expresas, vas aclarando tus pensamientos y entonces te escuchas a ti mismo y dices: "No, estoy diciendo tonterías", ¿no? Entonces, como que justamente escribir es una forma de 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 mejorar tu proceso de pensamiento, creo yo. Entonces, por ese lado, la escritura me parece muy bien. Creo que la escritura que ya sale al público justamente requiere lo que tú dices, una pasada externa de alguien más que no seas mm, tú o de ti en el futuro, que mm, diga: "Escribiste tonterías, esto no está claro, esto lo puedes mejorar en estilo", todo esto, ¿no? Pero también siento que hay gente que no necesita y no quiere escribir, digo, muy allá ellos, mm, ¿no? Pero justamente, por ejemplo, yo lo pensaría y de hecho yo lo ocupo, ¿no? Para hacer emails, ¿no? O para hacer, o para escribir un mensaje muy rápido para alguien, o a veces para escribir un comentario del código o algo así. Si tengo algo que lo haga por mí y que lo hace bien, lo hace decentemente bien, dejo mm, que lo haga justamente como un autocompletado como Copilot
o como mm, Cursor, o como quien sea, ¿no? ¿No sientes que y esa es mi percepción, que va a dividir justamente, o sea, va a crear como un área o un espacio entre los que ocupan la mm, escritura como una herramienta para mejorar su pensamiento y mm, aparte producen ese tipo o sea, porque esta escritura para mejorar tu pensamiento puede servir para las 2 cosas, para comunicarlo, para mejorar tu pensamiento y para producir obras que valgan la pena para la humanidad, en pocas palabras, ¿no? mm, Y también puede servir como una herramienta de comunicación muy rápida, ¿no? Entonces, siento que va a dividir a las personas en 2, a los que ya ni siquiera saben escribir y a los que la ocupan como una herramienta poderosa de pensamiento. ¿No sientes que eso va a pasar justamente porque mm, porque siento que los LLMs, al ser tan buenos escribiendo, te llevan hacia allá, hacia ¿para qué escribo?, ¿no? O sea, mm, ya no vale la mm. pena, es un commodity que viene de la computadora ya, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que sí, es un punto súper importante. Al final, un poco lo que había dicho antes, ¿no? Al final, los LLM te escriben, pero te escriben de una forma clara, simplemente. O sea, es un Wikipedia, eso yo lo menciono en el libro, es como un Wikipedia, simplemente. O sea, te escribe, te da la información y ya, ¿no? Cuando yo escribía el libro, lo pensaba la gente que realmente quiere explorar nuevas alternativas con el lenguaje, ¿no? O sea, alguien que quiere realmente ser escritor, ¿cómo se va a adaptar a este mundo, ¿no? A este mundo donde estás rodeado de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo puedo seguir haciendo mi trabajo? Un poco lo que pasó con la transición de la máquina de escribir a la computadora, ¿no? Y previamente a escribir en papel. De hecho, yo también abogo en el libro por el no perder la parte analógica. Yo también, igual que tú, me gusta a veces escribir en papel, andar con mi agenda, con el lápiz, escribiendo. Es una relación muy profunda con el lenguaje. O sea, es algo que te ayuda a reflexionar muchísimo. Es otra conexión, es otra cosa, ¿no? O sea, yo escribo mejor cuando estoy escribiendo en papel, ¿no? Se te vienen otras cosas, otras ideas que estar escribiendo, tecleando, ¿no? Pero cuando tienes herramientas de este estilo, lo que hace más que reemplazarte es casi en ese proceso de reescritura, ¿no? Ese proceso que es el más apasionante quizás para un escritor cuando tú escribes un proyecto largo, el reescribir, ¿no? Al final esta herramienta vendrá a ser como una suerte de tu yo del futuro, ¿no? Que se adelanta en el tiempo, simplemente. El error que vas a encontrar después de leerlo una semana después, la herramienta va a poder alertarte de ese error previamente, ¿no? Claro, va a acelerar el proceso de escritura en el sentido de escribir bien, llegar a lo que tú deseas en tu proyecto antes de tiempo, pero yo creo que como cualquier herramienta hay que usarla con prudencia, ¿no? Al final, lo importante es lo que tú creas que es una buena escritura, ¿no? En el sentido que si tú quieres escribir como Wikipedia, hay 10.000 gente más allá afuera que escribe igual, ¿no? O sea, no te vas a diferenciar absolutamente en nada, ¿no? Y las ideas, bueno, las ideas igual te la podrá dar ChatGPT alguna idea, pero están todas en su set de entrenamiento, así que no. O sea, tienes que hacer algo más, tienes que proponer algo más y no tan solo proponer una idea nueva, sino que una forma de escribir, ¿no? Una forma de escribir nueva, al menos intentarlo. Yo creo que al menos todos los libros que he hecho eran temas que no estaban en español y tampoco estaban en inglés. O sea, el principio de programación no hay ningún libro así en inglés, ninguno, que trate de esa forma la programación, ¿no? Que esté todo en 500 páginas, que haya un diálogo ficticio, que haya una parte de historia de la computación, que haya en principios, que haya consejos, que haya parte más teórica, más práctica, etcétera. No hay, ¿no? Y la idea es proponer algo diferente. Ahora, si eso después funciona o no, no importa, pero uno como escritor lo intenta, ¿no? Al final, tú haces lo que puedes y lo mismo con este libro que escribí, ¿no? Traté de hacerlo con la mejor forma de escribir posible. Yo creo que alcancé mi mejor nivel de escritura hasta ahora en ese libro. Y bueno, después veremos qué pasa, ¿no? Pero al menos me da la curiosidad de ver que voy a llegar a otro público, ¿no? A un público quizás no tan técnico y tratar de dar la visión de alguien que está metido en la inteligencia artificial, que si uno la ocupa de manera adecuada, al igual como tú puedes ocupar Internet para cometer delitos o cualquier cosa, bueno, ocupa ChatGPT, pero no para cometer delitos donde tú te engañes a ti mismo. No sé, tú quieres decirle que te escribe un párrafo, allá tú, o sea, tú vas a perder, o sea, tu calidad va a ser la misma vas a generar un texto igual de 10.000 personas más, ¿no? O sea, es una cuestión casi moral, ¿no? Así que yo abogo porque esta herramienta bien ocupada van a poder ser de gran utilidad, ¿no? Sobre todo si te gusta escribir, ¿no? De nuevo. Perfecto, sí, completamente de acuerdo. Espero que
te digo que llegue pronto aquí a México y si no, ya lo pediré por lo donde pedí los otros, ¿no? Ya los Mm, otros 3 que ya están por ahí. mm. Muy bien, Camilo, pues, que espero que mucha gente lo lea también. Yo creo que va a valer la pena. ¿Cómo de cuántas páginas quedó? Yo creo que hacer de 200 o 250 páginas, Ujú, más o menos, más o menos. Voy a tener el gusto de que el prólogo lo va a escribir un amigo que yo conocí a través de Quora, Quora en español, que se llama David Sánchez, que vive en mm, Barcelona y que, bueno, siempre nos juntábamos a conversar de distintos temas. Y es genial porque él es lingüista y también es físico, entonces tiene esa doble carrera. doble Entonces, carrera. genial porque es como el caso, el mejor perfil posible para escribir el prólogo, porque al final es como la combinación de una parte técnica más científica con algo más del lenguaje, ¿no? Así Ujú. que eso está realmente, realmente genial. Ah, qué Así bueno. que sí. Y Sí, bueno, ahí seguramente te lo enviaré, ¿no? O sea, te lo enviaré a ver qué opinión me das, a ver si añadimos tu cita, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, de hecho sea de paso, mira, ahora que me acordé, porque no sé si has visto que siempre los ensayos en inglés coloco una cita de alguien, ¿no? Este ujú, libro tienes que leer, porque bueno, eso lo quiero hacer, ¿no? Porque generalmente en español la gente no lo hace. Así que, bueno, que tampoco se edita mucho libro, ensayo generalmente es más anglosajón, más que hispano. sí, Pero bueno, eh, así que eso generalmente anima, ¿no? A la gente. Aunque a muchas leerlo. veces esas citas no sé si son muy reales, pero pero sí ayuda bastante, Según ayuda yo, bastante. de eso que dijiste, según yo, hay como toda una industria, o sea, es como todos los libros siempre tienen las recomendaciones de las mismas personas, ¿no? O sea, como eso, sobre todo los libros de, ¿cómo se llama? De no ficción en general, tienen como todas las Mm, recomendaciones de las mismas personas, entonces, claro, el ensayo, ¿no? siempre traen Generalmente. exactamente la de recomendación de Seth Godin, Sí, ¿no? Y la recomendación de sí. tal vez, según yo, hay como toda industria, no he leído, no he investigado específicamente a qué se refieren, pero según yo es como probablemente, alguien más les escribe su reseña y nada más la firma Seth Mm, Godin, ¿no? Y porque ya le sí, dieron su autorización o algo así. Pero sí. bueno, ni siquiera la firma les da la autorización de que usen su nombre, pero esa es mi suposición porque no he leído, pero espero que sí, si la puedo poner, perfecto. Muy bien, Camilo, Bien. es un gusto entonces que hayas terminado el libro. Un segundo tema que traíamos pendiente y que también estábamos, retrasando este live desde hace bastantes, bueno, hace como 2 semanas, es el tema del Nobel, ¿no? No sé si bueno, ese tema lo mencioné hace poquito en algún Mm, en otro canal, y nada más les voy a resumir lo que pasó. Seguro todos están enterados, pero vamos a mm, resumir de lo que vamos a hablar, ¿no? Que es el premio Nobel de Física de este año. Bueno, siento que los premios Nobel siempre generan polémica, ¿no? O sea, es por mm, una cosa o por otra, es mm. como, sí, ahora le vamos a dar el Nobel de la Paz a Hitler, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, a veces son así a veces suenan así, entonces, en este caso se le dio el premio Nobel de Física a George, em, cuál es su apellido? Hotfield. George, ¿qué, perdón? ¿A quién te refieres al de física? Ajá, el de física, ujú. John, ya, Hotfield. Hopfield, Hotfield. exactamente. Ajá, Hotfield. Y exactamente. Jeffrey Hinton. Jeffrey Hinton, Mm, exactamente, ajá. mm, Son dos sí, dos dos personas, no sé si son científicos de la computación. Algo que vi es que mm, Jeffrey Hinton ya había ganado el premio Turing, ¿no? Había ganado el premio sí. Turing anteriormente. O Benjo y LeCun, Ajá, exactamente, juntos, los 3. y no sé si tú tienes la percepción de que es exactamente por lo mismo, o estoy mal. Bueno, es por algo previo. De hecho, la página web del Nobel se citan trabajos de la década de los 80 y LeCun y Benjo son más de los 90. Creo que sus Okey. grandes trabajos partieron al principio de los 90, en los 90. Entonces, lo que dan a entender ellos que es más fundacional, ¿no? Los dos trabajos de Hotfield Y creó Hinton, una ajá. cuestión una cuestión como una especie de algoritmo que es una reconstrucción de imágenes, que es muy interesante y eso se ocupa mucho en prácticamente todas las redes neuronales que a día de hoy ocupamos, que es, por ejemplo, si tú tienes una imagen y le pasas píxeles, o sea, una imagen en fondo blanco y le pintas píxeles en negro, puntitos por ahí, y formas una letra, por ejemplo, no sé, una A, ¿no? Y te empieza a hacer una forma, pero pixeleada, ¿no? Si tú lo ves como ser humano, te vas a dar cuenta que es una A, pero no está bien dibujada, solamente le faltan muchas píxeles, podríamos decir, Mm, negros.
para que sea claramente una... Entonces lo que él hacía con esta memoria asociativa, ¿no? Era como reconstruir, o sea, de una imagen, empezar a reconstruir y formarla con precisión, ¿no? O sea, al final es un poco lo que vemos hoy en día con ChatGPT, cuando nosotros le preguntamos algo y lo escribimos mal, nos falta una tilde, lo entiendes perfectamente, ¿no? O sea, no requiere, reconstruye el significado, ¿no? Ya a nivel casi semántico, ¿no? O sea, a- con menos información es capaz de entender lo que tú le estás preguntando. Bueno, lo mismo pasa a nivel de imágenes, ¿no? O sea, reconstrucción. Y eso es algo fundacional, ¿no? Y Jeffrey Hinton es más por el tema de las redes neuronales artificiales, ¿no? O sea, todo lo que son esos algoritmos, ¿no? De aprendizaje, que él comenzó a trabajar directamente en el área que se llama física estadística, ¿no? Que al final, por eso igual lo conectaba mucho con el, el Nobel de Física, que ya hablaré un poco de eso. Pero la idea es como ocupar métodos estadísticos que son muy útiles en la física, porque son métodos que pueden encontrar representaciones de la realidad, es decir, cómo se comporta el mundo real, ¿no? A través de métodos estadísticos, ¿no? Y crear ciertos tipos de predicciones. Y en ese tipo de mundo real que estamos viviendo está el cerebro humano, ¿no? Es que también es algo que está ahí. Entonces, la idea de crear modelos que se basen, que se inspire en las redes neuronales humanas, aunque no sean iguales en su funcionamiento, esa inspiración evidentemente es algo que se podría conectar, obviamente, ambos trabajos de Hotfield y Hilton con la física. Ahora, mi opinión personal es que más que nada yo creo que le quisieron dar el premio porque su avance es muy relevante hoy, muy útil en la actualidad, ¿no? Entonces dijeron ya, estos tipos merecen el Nobel, ya, ¿qué área, a qué Nobel se vamos? En qué área, ¿no? Se lo podemos dar, ¿no? ¿En cuál se aproxima más? Bueno, metámonos en física, ¿no? Una relación ahí con las redes neuronales, y que también son físicas, y bueno, y aparte los físicos ocupan muchas redes neuronales, ¿no? Ocupan en el CERN, ¿no? Todos los físicos están ocupando mucha análisis de imágenes, modelos de simulación física. Entonces, bueno, ahí lo calzamos y nos metemos en ese, ¿no? Así que yo creo que fue más que nada por eso. Y bueno, el otro Nobel de química, ese yo creo que para los de DeepMind, de Google DeepMind, bueno, eso yo creo que es mucho más evidente, ¿no? Porque al final lo que ellos hicieron fue crear un modelo que era capaz de predecir proteínas, ¿no? O sea, estructuras extremadamente complicadas, complejas, que si tú eres capaz de encontrar esas proteínas, se puede traducir en la práctica que puedes encontrar fármacos nuevos para nuevas para enfermedades, ¿no? Que hoy en día no existen, ¿no? Entonces, ese tipo de avance es brutal, ¿no? O sea, es realmente muy útil, muy práctico y tiene consecuencias ya directas humanas. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que lo decía otro día como un poco de broma, pero igual es cierto. Yo creo que todos los Nobel en el futuro, quizás, excepto el de la paz, van a Okey. ser informáticos en parte, ¿no? Ujú. En el sentido que van a tener que ocupar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y estoy seguro que el de literatura quizá algún momento también, ¿no? Y los de biología, el de medicina, todos van a tener que ocupar herramientas, van a tener que ser informáticos como tal, ¿no? Sí, Lo que sí. hace un poco inútil la informática, yo creo, en cierta medida, en el sentido de ser especialista de informática, ¿no? Al final es como el día de mañana las herramientas de inteligencia artificial van a estar en todas partes, van a ser ubicuas, entonces todos van a tener que saber manejar este tipo de sistemas, unos con mayor o menor profundidad. Los informáticos que quedarán serán solamente los que trabajen a nivel más conceptual y más técnico, más profundo, Ujú, ujú. pero las otras capas superiores ya un biólogo va a ser informático, un químico, entonces ya ser informático va a ser una obviedad, ¿no? Sí, sí, sí. No lo sé, o sea, fíjate que tengo, por pura casualidad, porque estaba por ahí guardado y me costó encontrarlo, tengo este libro por aquí que se llama Computational Mm, Thinking. Su quinto capítulo habla de exactamente de eso que tú estás diciendo. El quinto capítulo habla de bueno, no es el quinto, sí, bueno, uno de sus capítulos finales habla de las ciencias computacionales, ¿no? Y mm, habla del papel de la computación en general, y podría ser de la informática en general, en las ciencias, ¿no? Y entonces parte de lo que dice es, la ciencia ya no existe hoy sin la computación, ¿no? O sea, la mm, computación vino a cambiar la forma en la que hacíamos ciencia y la aceleró justamente, ¿no? Porque mm, por ejemplo, no necesitas construir un avión para saber cómo se va a comportar mm. respecto al aire, gracias a las simulaciones que existen, ¿no? Y entonces, Sí. aceleró la forma en la que creamos,
sobre todo la parte de simulación. No sé si estás de acuerdo, mm, pero yo creo que sí, más bien. Lo que hace AlphaFold es un estilo de simulación, ¿no? O sea, es, mm, cómo hacemos, o más bien, cómo se va a doblar esta proteína, este, usando justamente un sistema virtual, no algo que no necesitamos doblar la proteína en la realidad, ¿no? Entonces, mm, todo esto creo que viene muchos años. Estoy de acuerdo contigo en que se va a profundizar más, ¿no? O sea, todos los científicos hoy ya ocupan la computación, lo van a tener que ocupar más justamente para lograr mejores, mm, descubrimientos de forma más rápida, y creo que los Nobeles de este año lo confirman, ¿no? O sea, yo también pienso justamente que esto se va a acelerar, o sea, que todos los premios o todos los descubrimientos humanos van a tener que ver cada vez más con computación, ¿no? Con computación en mm, general y con informática, con todo lo que tiene que ver con el tratamiento de información a escalas que los humanos no podemos, que eso es lo que hacen las computadoras, ¿no? O sea, las computadoras procesan datos a una velocidad que no podemos, procesan datos mm, a un volumen mm, que no podemos y procesan, mm, toda esa información de manera que los humanos no podemos hacerlo. mm, Pero, y ahí aquí entra lo que donde se rompe la parte que la computación puede hacer, los seres humanos seguimos siendo mejores manejando información imperfecta, ¿no? O sea, seguimos siendo, bueno, no sé, ahí ya me estoy metiendo en un tema que no he pensado mucho, pero podríamos decir que seguimos siendo, tenemos cualidades que las máquinas todavía no desarrollan, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que pasa en la ciencia y lo que está pasando en todas las áreas, que la computación asistida y aquí está al revés, ¿no? O sea, no sé si lo empiezas a ver. La otra vez lo hablaba con Alex y con Diego que siento que el papel se está volteando. Nosotros los humanos estábamos en el papel de los drivers y las computadoras en el papel de nuestras herramientas. Siento que en algún punto se puede voltear la ecuación, que es la computadora está dirigiendo hacia dónde vamos y el humano, de hecho, Alex, mi amigo, lo empezó a hablar así como naturalmente, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que es la computadora está dirigiendo esta parte y está ocupando un humano para que le ayude con las partes que no puede justamente, ¿no? mm, Entonces, ah, que siento que eso puede pasar en algún momento justamente, ¿no? Que y es la que lleva la carga fuerte de trabajo es el modelo de inteligencia artificial, y los humanos le mm, ayudamos a saltarse las partes que no puede, ¿no? O sea, pensémoslo como en mm. el CAPTCHA que no puede, ¿no? O cosas similares. Claro. Ajá, ¿qué opinas? De hecho, claro, la integración de la computación en las ciencias naturales, por ejemplo, claro, es mucho más evidente porque cada vez que requieren hacer simulaciones, como bien dices tú, experimentos, todo lo que es con datos, la computación obviamente le acelera el trabajo y se lo facilita. Lo que estaba así a la espera o que todavía la gente estaba un poco reacio a ver la integración de la computación son áreas como el arte, como el diseño, bueno, las humanidades en general, ¿no? Ujú, Pero si tú ves, por ejemplo, los avances ahora de Adobe, de los software de edición, ahora son mucho más sofisticados, con inteligencia artificial, hacen cosas increíbles y van a seguir haciendo cosas más increíbles cada día en edición de video, edición de imágenes. Y la escritura, incluso si la escritura simbiótica que yo menciono en el libro no fuera tan así, o sea, si los escritores en el futuro no ocupan herramientas de inteligencia artificial, la van a ocupar para investigar, ¿no? Para obtener conocimiento. mm. ¿Por qué? Porque va a haber mucha información, va a haber muchos videos de YouTube, va a haber muchos libros, van a haber muchos artículos y no van a poder dar sentido a tanta información, van a tener que ocupar herramientas que le den un poco de filtro, de una lupa, que les ayude a organizar la información y a resumirlas también, ¿no? Para poder investigar, para poder escribir un libro, ¿no? Entonces, inevitablemente de alguna u otra forma la van a tener que ocupar, quiera o no, ¿no? Al final, porque si no estás al tanto de todos los libros que se están publicando, de los charlas que están ocurriendo, de los eventos, primero tus ideas de los libros van a ser quizás copiadas, o sea, ya alguien lo dijo hace mucho tiempo, o no van a generar ningún tipo de impacto porque no son originales. Entonces, la idea de poder tener un sistema que pueda facilitarte el consumir esa información masiva, que va a haber, que cada año va a seguir incrementando, va a ser fundamental, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo que son cada vez herramientas más necesarias. Muy bien. Mm.
Sí, completamente de acuerdo. Y pues bueno, el estoy de acuerdo contigo también en más o menos cómo se dieron los premios. O sea, creo que esa pudo haber sido la charla de ahora cómo se los damos, ¿no? Estaba viendo un Mm, video me salió por ahí en YouTube, yo creo que lo revivió YouTube por justamente porque el tema está mm. muy de moda. Un video que yo ya había visto y no me acordaba de él. Y otra cosa antes que se me olvide, perdona, Héctor, Dale, dale. pero una de las cosas de los Nobel es que los Nobel generalmente no se le da tampoco siempre a los mejores, ¿no? Porque mucha gente cree que el Nobel es como el premio al mejor, ¿no? Si uno ve el caso más evidente es el de literatura, ¿no? Hay muchos grandes escritores que no recibieron el Nobel, ¿no? Y hay otros que lo recibieron. De hecho, había un youtuber hace poco, vi un video que hacía una narración de los, o sea, una lista de los escritores que ganaron el Nobel en el siglo XX y había nombres que no te suenan para nada, o sea, hoy en día ni siquiera lo editan, ¿no? Básicamente, y ganaron el Nobel de Literatura, ¿no? Entonces es un premio también de mucho lobby, de mucho contacto, y si no tienes contacto es que el discurso que tú tengas calce con el jurado del Nobel, o sea, ese discurso, por ejemplo, de Hilton, de que hay que tener cuidado, que la inteligencia artificial, porque puede salir de control. Bueno, es un discurso que probablemente le hace mucho sentido, le resuena mucho al jurado del Nobel, ¿no? Más que Ujú. un discurso pro Elon Musk, ¿no? De toda tecnología lo puede lograr, ¿no? Entonces eso igual lo evalúan, también lo toman en cuenta. O sea, también hay mucho tema de relaciones, ¿no? O sea, no es simplemente que, el mejor científico que logró, porque eso es muy difícil de medir. ¿Quién es el mejor científico? ¿Quién hizo el mejor aporte? Incluso en Ujú. la propia inteligencia artificial, seguramente lo has visto en Twitter, me olvidé el apellido de esta persona, pero que dice que todo hay un fraude, ¿no? Que todo esto, ganadores los padrinos de la inteligencia artificial han plagiados a otros, ¿no? Ellos son unos plagiadores, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que claro, es muy difícil porque claro, no siempre el que tuvo la primera idea se lleva todos los créditos. Muchas veces alguien que publicó después la desarrolló mejor o tuvo mayor impacto, se movió mejor. O sea, eso igual pasa en ciencia, ¿no? Al final, no siempre lo primero es lo que va a generar más impacto o va a tener mayor reconocimiento, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y justamente yo iba para allá, te digo, en eso estoy estoy como ambivalente, pero 2 cosas que pensé, te digo, estaba viendo un video que hablaba de Geoffrey Hinton y hablaba de cómo nadie creía en lo que él estaba haciendo, ¿no? Y que incluso era como un paria ahí entre los científicos, Mm, ¿no? O sea, como tú, ¿qué estás haciendo, loco, no? Y eventualmente, pues, se demostró que lo mm, que estaba haciendo valía la pena justamente para esto, y entonces decía: "Qué bueno que funcionó", ¿no? Pero dijo: "Bueno, yo creo que viéndolo en retrospectiva dices, pues sí, yo siempre creí mm, que iba a funcionar", ¿no? mm, mm, Ah, entonces quería decir eso justamente, que parte de lo que Hinton hizo bien fue persistir en su idea, ¿no? En persistir en su idea, digo, bien en retrospectiva, justamente porque funcionó, pero no sé si mm, siguiera sin funcionar, en primera si lo conoceríamos, y en segunda si diríamos que hizo bien en persistir, ¿no? Entonces, eso es chistoso, mm, porque viendo las cosas en mm. retrospectiva es muy diferente que verlas hacia adelante, ¿no? Y la otra cosa que iba a decir es que todos estos ganadores del Nobel que tienen que ver con inteligencia artificial, tienen que ver de una forma u otra con Google. Ese es un pensamiento que Mm, me llegó así de repente y dije, Hinton dijo que estaba trabajando en Google justamente. No sé si Hopfield también estaba trabajando en Google y los ganadores de sí, DeepMind directamente, mm, pues DeepMind justamente mm, que lo compró Google, ¿no? Y mm, ahí ahorita ese pensamiento me regresó por lo que tú dijiste del lobbying. O sea, bueno, para los que no conozcan el concepto de lobbying, no sé si tiene una traducción en español, Camilo, pero yo le llamaría como presión política, ¿no? Que es mm, mm, la presión política es yo, un ente mm. poderoso, presiono a los, Sí, responsables de alguien, justamente, o no bueno, presiono o influyo en las decisiones mm, de los que toman las decisiones, ¿no? De algo, ¿no? Como por ejemplo, el lobbying se usa mucho en el ambiente mm, político de Estados Unidos, que es mm, Elon Musk le está poniendo dinero sí, a la campaña de Trump para que es una forma de lobbying justamente para que cuando gane Trump pueda, tomar decisiones que le beneficien a Musk, ¿no? Por ejemplo, eso es lobbying. Y me puse a pensar en eso, que no sé si Google estuvo haciendo lobbying sobre eso
de alguna manera, beneficiarse él mismo, ¿no? mm, Algo que yo siempre he dicho, y eso lo digo sinceramente, es que pienso que Google es una empresa que contribuye mucho a la sociedad en general, ¿no? O sea, son malísimos haciendo productos. Yo creo que siguen vivos por todo lo que construyeron sobre PageRank y todo esto, pero construyendo productos son malos, pero contribuyendo a la sociedad son buenos, justamente. Decía que gran parte de lo que hacemos hoy en desarrollo viene de ideas generadas internamente por ellos y luego liberadas, ¿no? Gran parte del ecosistema de desarrollo, como las ideas bueno, lo podemos ver en ciencia de datos, lo podemos ver con Hadoop, con MapReduce, mm, con todo esto. En en infraestructura lo podemos ver con Kubernetes, que también viene de ellos, con un lenguaje que está muy metido en todos, que es Go, y lo mm, podemos ver también en ChatGPT, ¿no? La arquitectura de ChatGPT, bien, bueno, y de todos los modelos de lenguaje modernos, viene de un paper que escribieron ellos y que liberaron internamente, ¿no? Bueno, y que liberaron, y qué chistoso que ellos no lo supieron aprovechar, te digo, porque son muy malos haciendo productos, pero esto lo siento, ¿no? Que Google es un gran contribuidor al como al conocimiento humano en general, te mm, digo. Entonces, por eso digo que estoy ambivalente, porque no sé si es por esto que yo estoy diciendo que mm. Google de verdad contribuye o sea, contribuye y le interesan causas que benefician a la humanidad, o sería un lobby para que su gente, saliera beneficiada, ¿no? Mm. ¿Qué opinas? Bueno, lo de Hotfield y Hilton, yo creo que eso es previo, ¿no? Ya desde la década de los 80. Ajá, Sí, eso, los papers que se menciona. Lo que sí el otro día mencionaba y era realmente revelador, y también bastante obvio, ¿no? Que cuando tú miras, por ejemplo, los ganadores de los Nobel, la probabilidad de que un alumno de un ganador del Nobel también lo gane en el futuro es altísima, ¿no? mm, Es altísima. Si hay una red, ¿no? Pero al ujú, final, alguien lo podría ver como un lado negativo, para mí es algo natural, ¿no? Al final, si tú trabajas, tienes la oportunidad de trabajar con un premio Nobel, de seguro vas a aprender muchísimo y vas a tener muchas más posibilidades, no tan solo porque vas a estar más capacitado, sino que vas a tener una red de contacto enorme gracias a él y vas a poder aspirar también a tener otro Nobel, ¿no? Son cuestiones que se dan como en ese tipo de esfera, ¿no? Cuando tienes logros muy relevantes, ¿no? Y lo de Google sí, o sea, concuerdo totalmente con lo que dices. Yo no sé si realmente son tan aporte a la sociedad, pero sí sé que no son buenos haciendo productos, abandonan mucho sus productos, pero al menos en la parte de research, yo creo que eso ujú, igual hay que hacer un hincapié, porque en Google hay muchos que trabajan en Google, son ingenieros, no lo desmerezco ni para nada, pero son muchos ingenieros y que siguen órdenes simplemente, ¿no? O sea, de lo que tienen que desarrollar y bueno, un trabajo monótono de ingeniero software. Pero en el departamento de research de Google, sí, ahí sí tiene mayor libertad de hacer sus experimentos locos y generar bibliotecas que después se pueden transformar o no en producto o que otros se las toman y lo llevan a un producto, ¿no? Y eso Google ha hecho muchísimo, a muchísimos tipos de herramientas, ¿no? Que vendría a sí, ser un poco siguiendo esa estela de lo que lo fue en el Bell siglo Labs, XX, a mediados Bell Labs, ¿no? O sea, ujú, esa sería más o menos lo que es hoy. Quizás con la diferencia que Bell Labs tenía, ellos creaban, cuando por ejemplo creaban Unit o creaban C, no era específicamente para una empresa, para beneficiar a los Bell Labs como un producto, sino que era una cuestión de investigación y lo lanzaban, ¿no? ujú, En cambio, Google, sí es verdad que sus herramientas tienen mayor libertad, están enfocadas para resolver problemas de Google, ¿no? O sea, ujú, directamente reduce un problema de escalamiento porque Google requería tenía un problema de escalamiento, ¿no? ujú, Entonces, todo tipo de cosas surgen enfocadas a la directriz de Google, ¿no? Pero sí, esas son como las cosas interesantes, ¿no? Al final Google es una empresa de software totalmente y de ahí han surgido cosas maravillosas. Y de hecho el tema de los Transformers, aunque toda esa gente, esos coautores de ese paper son como 7 8, todos se fueron, ya están, todos crearon su propia empresa. Algunos creo que trabajan juntos, pero están todos fuera de Google. Fue así, ¿no? Surgieron de ideas que estaban ahí, no se aprovecharon y bueno, yo creo que recién ahora están recuperando el camino perdido, ¿no? sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, porque a final de cuentas, ChatGPT y todo eso son productos, ¿no? Entonces, no Mm, supieron aprovechar su investigación, a lo mejor no la pelaron.
ahí también tengo mis dudas, pero ahí ya son teorías de conspiración que es, no sé si te acuerdas que de como desde 2017 o 18, no me acuerdo de qué año, ya estaban promocionando algo como lo que vemos hoy de los chatbots de voz, ¿no? O sea, de los mm, bots de voz que promocionaban mm, Google Duo, que decían: "Ah, mira, este te va a llamar y no lo vas a distinguir de un humano", ¿no? mm, Y ahora más o menos vemos eso, pero con Notebook LM y su generador de podcast que son indistinguibles de los humanos. Bueno, de repente sí se nota, pero en mm, general la voz y todo esto es indistinguible de los humanos. Pero bueno, sí, o sea, creo que Google es un caso muy raro y tienes razón, me recuerda a Bell Labs. De hecho, ese tema de Bell Labs, quisiera hablar con él de él en el futuro, porque tú dijiste ahorita que tu quien te apadrinó en el doctorado, se me olvidó su mm. nombre, Alfonso Alonso Alonso Silva. Alonso Silva, trabaja para Bell, ¿no? Mm, Para, claro. la De parte de Bell. hecho, yo Ujú. formalmente estoy trabajando en el papelito. Ajá. Soy visitante de Bell Labs. De Bell Labs. Acá. Sí, Mm, me recordaste que he querido hablar de Bell Labs. Tengo un libro por ahí también, hablando de libros, tengo un libro que se llama The Dealers of Lightning, mm, porque yo no había leído directamente mm, de Bell Labs, más bien no he leído nunca mm, nada directamente de la historia de Bell Labs y todo eso. Solamente vi, o sea, por todos lados que, esto se desarrolló en Bell Labs, el transistor se desarrolló en Bell Labs, sí. ¿no? Y Esto tiene se un montón desarrolló de en Bell premios Labs. Nobel, muchísimo. Tiene como Mm. 10, no sé cuántos premios Nobel. Increíble. Ujú. Sí. Entonces, esa idea se gestó en mi cabeza, Mm, ¿no? Que Bell Labs ha sido la compañía más influyente e innovadora en la época moderna, ¿no? mm, Y mm, como que tiene sucesores espirituales justamente como Google, ¿no? Entonces, que deberíamos hablar de eso, Camilo, en un futuro de todo lo que se hizo allá adentro y cómo lo lograron, ¿no? Y cómo es que mm, lo lograron, porque mm, tú piensas que justamente una empresa está hecha para eso, para ganar dinero y ya, ¿no? Pero mm, ellos, aparte de ganar dinero, contribuyeron a mm. construir la civilización como la conocemos hoy, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso igual reivindica un poco todo esto cuando ocurren los premios Nobel y todas las premiaciones importantes, reivindica el trabajo de la investigación, ¿no? Al final yo creo que es distinto a la industria como tal y por eso yo quiero mantenerme en este mundo. Eso fue una decisión que tuve que hacer hace unos meses atrás, porque yo vengo de la industria, yo soy ingeniero y después pasé a la parte más académica. Y es que a mí me gusta mucho, esa sensación de que tú tienes libertad de pensar, ¿no? Que a ti tú tienes, la posibilidad de proponer ideas, de intentarlo, de desarrollar lo que se te proponga, no tener un jefe, no tener un plazo fijo y poder interactuar con gente muy capaz que está también desarrollando ideas, todos con mucha ambición de hacer cosas. Y eso es interesante. O sea, cuando tú estás en un entorno así, es genial, ¿no? O sea, te enriquece muchísimo, todos quieren desarrollar algo nuevo y es genial. Y es algo que uno valora muchísimo con el paso del tiempo. Yo lo valoro muchísimo. Por ejemplo, yo puedo investigar prácticamente cualquier cosa ahora, ¿no? Y eso es genial. O sea, investigo lo que me gusta y ya después veremos si se podrá publicar o no, o lo estarán en una buena revista o no, pero eso es genial, o sea, tener tiempo de hacer eso. Ahora, yo sé que tampoco es para todo, no es para todas las personas. O sea, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer, y esto como entre paréntesis, por si alguien interesado en investigación, ¿no? Eh, es primero tener la capacidad de autogestionarte, ¿no? Yo soy muy bueno en gestionar mi tiempo, ¿no? O sea, yo no requiero a nadie, puedo pasar semanas solo en mis cosas, cafetería y mis cosas, y las cosas las voy a terminar, ¿no? Lo que había dicho, ¿no? O sea, del libro, el paper, eso todo yo lo voy a hacer, sin que me diga nadie, solamente consultando a alguien por ahí para darme feedback, pero, o sea, tienes que tener la capacidad de autoorganizarte y planear tu futuro, ¿no? O sea, tu futuro de lo que vas a trabajar, ¿no? Y, y eso yo creo que es muy importante. Y la curiosidad, ¿no? La curiosidad de estar aprendiendo cosas, conversando con gente y de leer mucho. Bueno, si alguien. Y escribir, eso también es importantísimo, ¿no? O sea, te tiene que gustar escribir. Al final, todos los investigadores son escritores, al final de cuentas, ¿no? O sea, todos los grandes investigadores, si tú ves, son prolíficos, o sea, escribieron muchísimos artículos científicos. Entonces, al final, sí, igual son escritores, pero de otro tipo de escritura, ¿no? Pero siguen siendo escritores, ¿no? O sea, si te cuesta mucho escribir, también es un tema. Pero bueno, gracias a la herramienta hoy en día es mucho más fácil eso, ¿no? O sea, si no tienes como el dominio, la soltura con el inglés, es mucho más fácil hoy en día poder escribir un paper, ¿no? Y que esté bien escrito.
Así que, bueno, eso, un poco hablar de Bell Labs, hablar de Google, a Google Research, son lugares donde tú tienes mayor libertad, ¿no? De pensar. Y eso es genial, ¿no? Eso es realmente fascinante. O sea, que te paguen por pensar y por hacer cosas y eso es fascinante. O sea, la industria también yo lo encuentro genial. Yo igual trabajé en la industria. Una de las cosas fascinantes de la industria es que tú ves una utilidad directa de lo que haces, ¿no? O sea, lo ves ahí en la práctica que les resolvió un problema a tal persona, ¿no? Y eso de la investigación puede ser que sí, o puede ser que no, o puede ser que nunca ocurra, ¿no? Es más difuso el si va a tener una utilidad práctica. Aunque hoy en día todo está llevando para allá, ¿no? Hay un enfoque hoy en día sobre el reproducir lo que uno propone en un paper, es decir, si yo propongo una técnica, un algoritmo, dar el código, dar una biblioteca, ojalá un GitHub, donde yo pueda reproducir los experimentos, donde yo pueda hacer todo de, o sea, un paper y una biblioteca, ¿no? O sea, ese sería como el caso feliz, ¿no? Para que no sea solamente algo que esté escrito y obviamente hablando en el área más aplicada, ¿no? Porque los papers teóricos ya son otra cosa. Ya, me costó desmutearme. Muy bien, sí, 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 completamente de acuerdo. Creo que eso que dijiste al final, casi al final, de que te paguen por pensar suena muy tentador, suena muy bien. Creo que tiene sus propios sacrificios también, o sea, todas las áreas tienen sus propios sacrificios y, debes estar dispuesto a pagarlo. Yo no sé si Sí, bueno, estaría el sacrificio principal es el dinero, ¿no? O sea, al final ujú. es eso. O sea, si te gusta la plata, no puedes ser acá, ¿no? O Sí, sea, si más hay alguien bien que realmente no, y es normal y no está, y con esto no quiero decir que esté mala, ojo. O sea, hay gente que le gusta el dinero y porque quieren viajar, que tener un auto, una casa, un departamento en una buena ciudad, es ujú, totalmente válido y una cuestión totalmente genial, ¿no? O sea, ujú, si tú quieres ganar dinero, no te metas aquí, en la claro. industria, vas a sufrir, ¿no? Porque es un mundo, además que ganas poco, de mucha incertidumbre, o sea, es como que tú tienes contrato cada 2 años, ¿no? Claro, Y partir o cambiarte de ciudad a otro país, ¿no? sí. Entonces no es para todos. Si tú quieres algo estable, quieres ascender en tu empresa, escalar y ganar dinero, la industria es el lugar adecuado para ti. A mí como me gusta la incertidumbre, estoy ahí. Y me gusta sufrir y pasar mi miseria, estoy feliz ahí. Me dio mucha risa esto, pero no, no, estoy de acuerdo en que tiene sus exactamente, sus sacrificios, ¿no? Tiene cada uno sus sacrificios. Y la otra parte que dijiste de autogestionarte, eso es muy difícil. No, bueno, para mí, por lo menos, Mm, es todo lo contrario. Yo necesito deadlines, ¿no? Yo necesito, mm. que alguien me diga, bueno, o yo Fa, mismo, con un látigo. Fa, fa. exacto. Sí, exactamente. Yo necesito eso por mi propia personalidad, ¿no? Entonces, necesito, tener Te dispersas. me disperso Te- mucho, mucho, mucho. mm, Necesito tener el deadline encima para poderme como no sé si has visto tú por ahí una imagen que dice, incluso entre académicos, ¿no? Está la labor entre académicos que tienes mm, tu fecha de inicio, tienes tu fecha bueno, avanzas, 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 y luego tienes 3 mm. días antes de entrega del paper, y es hacer todo el trabajo sufriendo y después entrega el paper, ¿no? Entonces, es más o menos Claro, sí, así soy yo, ¿no? deadline. Pero Mm. bueno, muy bien, Camilo, pues fue un gusto platicar contigo, platicamos de temas muy Igualmente, interesantes. igualmente. Creo que vale la pena que la gente vea este capítulo. Tuvimos un poquito de problemas de conexión, pero creo que con las nuevas funciones de StreamYard, que es lo que usamos, se va a poder ver bien. Entonces, muy bien, pues muchas gracias a los que estuvieron por aquí. Si tienen algún tema que preguntarle a Camilo, bueno, el anuncio de tu nuevo bootcamp, no sé si lo quieres dar. Sí, no, claro, el bootcamp, de hecho, yo vuelvo a Barcelona el 29 de noviembre en la tarde y el Mm, 30 comenzamos, el sábado, okey. 30 de noviembre. Y es el bootcamp se llama Algoritmos y Estructura de Datos. Y yo trato de mencionar siempre que es avanzado, ¿no? Porque la gente, para que no se sorprenda, ¿no? Para que no mueran en la primera clase. Entonces, porque dice que buscan el algoritmo de estructura de datos, la gente piensa, ah, ok, esto voy a aprender a hacer la burbuja y el No, ordenamiento de burbuja y cosas así. En realidad no, es un bootcamp que tiene la novedad que va a tratar de algoritmos sofisticados, ¿no? De cosas que generalmente, de hecho, no se ven mucho en la universidad, menos en pregrado, se puede ver en algún máster, por ahí, eh, muy especializado. O sea, se asume que la persona que va a entrar tiene conocimiento de listas, cola, pila, árboles, grafos, ¿no? Con el algoritmo base.
de cada uno de ese tipo de estructura de datos. Y ya ahí empezar a tratar de cuestiones más sofisticadas de algoritmos y siempre con un proyecto, al menos pequeñito, práctico para cada Mm, uno de esos algoritmos, para cada uno de esos tipos de estructura de datos más avanzadas. De hecho, en la parte casi final del bootcamp, que dura 6 meses, si no me equivoco, sí, em, hay un módulo de computación cuántica. De hecho, vamos a tratar un poco los algoritmos cuánticos, el algoritmo de Shor, por ejemplo. ¿Qué es este tema de los algoritmos cuánticos? ¿Cómo se diferencian de los algoritmos clásicos? Creo que va a ser muy interesante. Va a ser un viaje intelectual bastante interesante, pero no por eso va a ser fácil. Yo creo que la gente que va a estar ahí tiene que... Yo, bueno, lo voy a recalcar mucho la primera clase, ¿no? Que no es simple y es normal que no sea simple, ¿vale? ujú, Es normal que hay temas que en la vida que no son simples, que no lo vas a poder aprender en 1 hora, 2 horas, pero la idea es tratar de abrir el abanico de conocimiento y mostrarle que hay otras posibilidades, que hay otro tipo de algoritmo, otro tipo de estructura de datos y que gracias a ese tipo de técnicas tú puedes ocupar los algoritmos como tecnología, como creadores de productos. O sea, tú puedes diseñar un algoritmo que se transforme en un producto, en una empresa. De hecho, muchas empresas hoy en día se fundan mediante algoritmos sofisticados, ¿no? Entonces, aprender estas técnicas, eh, usaremos lenguaje no tan solo Python, sino que C++ también lo vamos a ocupar, así que, y algún lenguaje funcional también. Va a ser un abanico de lenguaje, porque lo importante es enseñar la técnica más que el lenguaje en sí. Así que para los que realmente les gusta programar, cabecearse con una lógica compleja, darle vueltas y vueltas y vueltas, encontrar la forma de optimizar mucho un procesamiento, ocupar menos memoria, que tarde menos tiempo de cómputo. Bueno, a la gente que le gusta ese tipo de cosas y de un enfoque práctico, los invito a inscribirse al bootcamp de algoritmos y estructura de datos, de código facilito o código dificilito, podríamos decir también, para ser más exactamente. preciso. Ahí va a ser código dificilito, exacto. Sí, Muy bien, perfecto. Ahí vamos a poner el link en el episodio. Perfecto, Camilo, pues ahora sí, te dejo dormir, ya son, vale, las la una. la 1 de la mañana ya, ¿verdad? Muy bien. Pues Sí, un gustazo estar contigo de igualmente. nuevo Vale, y igualmente, espero que nos hablemos pronto, ¿va? igualmente. Hasta Gracias, Héctor. luego, Nos gracias, vemos. adiós. Chao.